Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Garrido Licona en una linda mañana. Bienvenidos a este webinar, en este evento especial que estamos transmitiendo para ustedes desde las oficinas de Garrido Licona. Me acompañan en esta ocasión Zoe Gómez, experta socia, directora de GLW, Working. Zoe, buenos días. Muchas gracias, Al. Muy buen día. Un placer estar hoy aquí. Temas de cumplimiento. Vamos adelante con ese particular el día de hoy. Para mí un gusto, como siempre, que estemos aquí con todos ustedes. Y también nuestro socio experto, socio director de GL Auditoría, Ricardo Lechuga. Ricardo, buenos días. Hola, Sal. Mucho gusto. Un placer estar con ustedes el día de hoy para hablar de estos interesantes temas. Bueno, pues el tema de hoy es dictamen de IMSS e Infonavit 2022, seguridad para tu empresa. Pero también vamos a tocar al final de este evento, Zoe, lo relacionado con el dictamen de contribuciones locales, que también es un tema relevante para las empresas hoy. Es correcto, Sal. De hecho, las haciendas locales cada día más vienen tomando una función protagónica en este tema. Se vienen sumando los dictámenes obligados. Para este año tendremos 2, o quisiera decir que pueden ser 2, porque de uno no tenemos reglas, ya lo vamos a ver. Y seguramente habrá un desfase, pero esto nos deja ver que todas las haciendas locales están preocupadas, están ocupadas por recaudar localmente lo que corresponda al impuesto sobre nóminas en cada uno de sus estados. Bueno, les comento que tendrán la posibilidad de hacer sus cuestionamientos directamente en la plataforma en la cual ustedes ingresaron. Ahí estaremos recabando sus preguntas e iremos dando respuesta a las mismas durante el transcurso de esta presentación. También les comento que les estaremos haciendo o llegar una encuesta con algunas preguntas muy precisas, muy puntuales, que nos servirán para, obviamente, tomar sus comentarios y en función de ello apoyarlos y asesorarlos de una mejor manera. Y bueno, pues si les parece bien, Zoe, Ricardo, iniciamos de inmediato ya con lo que sería el tema a desarrollar. Dictamen de IMSS e Infonavit 2022, seguridad para tu empresa. Vayamos a los puntos. Zoe Gómez, socia de GL Working, en este caso empresa especializada en dar asesoría en capital humano y desde luego asesoría en materia de seguridad social. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de estos dictámenes, tanto de seguridad social como en el caso de el Infonavit? Zoe Gómez, por favor. Gracias, Sal. Aquí iniciamos justamente con el tema y lo refieres coloquialmente dictamen, aunque técnicamente para efectos de la materia que nos ocupa es un apartado específico. Sentí un zape de Ricardo, que él es el experto en esa materia. Ya no sé. Es dictamen, es atestiguamiento. Y justo le iba a pasar la voz a Rich para que nos explique. Estos son informes de atestiguamiento, coloquialmente denominados dictámenes. Pero el atestiguamiento, Richard. Pues precisamente, como su nombre lo dice, es atestiguar, ser testigo de algo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a revisar un proceso, vamos a certificar, vamos a confirmar sobre los aspectos que te cumple esto, atestiguar, revisar, auditar. Y precisamente el producto es un dictamen, es el producto, es el dictamen del informe. Pero la regla es que vamos a atestiguar, vamos a revisar y vamos a confirmar sobre, en este caso, las disposiciones en materia de seguridad social, Infonavit y, en su caso, contribuciones locales. Esto es más una figura de una certificación. Correcto. Sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, así como en materia de Infonavit. Ahora, Zoe, hablamos generalmente que cuando se trata de una auditoría o este tipo de proyectos, pues obviamente la pregunta es, ¿la certificación o atestiguamiento requiere una revisión profunda de la totalidad de las operaciones o todavía al día de hoy se hace con base en pruebas selectivas? A ver, como tal, no debiéramos de estar haciendo un trabajo al 100%, porque eso requeriría un reproceso y ese es, creo que, uno de los errores principales. De hecho, el informe te pide que pongas el porcentaje de muestra en muchos de los casos. ¿Cuál es tu muestra? Puedes sí reprocesar,
todo lo que es el salario base de cotización, que es lo esperado. ¿Por qué? Porque ahí no admite materialidad. Entonces, ahí el trabajo de atestiguamiento te lleva a ese nivel de certeza, ese examen, te lleva a ese nivel de seguridad que te permita identificar que no hay desviaciones. Y en materia de IMSS, además, no se admite una desviación, porque cada desviación tiene nombre y apellido. Es decir, no es un impuesto general que Richard, tú lo manejas muy bien, la materialidad en temas de estados financieros, donde analizan las cuentas por esa representatividad, ¿no? La importancia relativa. Aquí en este caso no, porque es un impuesto. Correcto. Sí. Ahora, hay una película que recientemente en el famoso Multiverso, que por cierto ganó el Oscar, se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. Me parece que en el caso del atestiguamiento prácticamente debería ser algo así, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo. Es correcto. Es una certificación que llevamos a cabo con la finalidad, insisto, de verificar que se cumple con el pago correcto del seguro social, las cuotas, así como de las aportaciones al Infonavit. Si bien es cierto, no es al 100% la revisión, sí requiere de algún análisis particular, Ricardo. No, y todo va a depender mucho del tema del control interno. Uno como auditor, déjame llamarle esta figura que nosotros hacemos, tenemos que primeramente llegar a evaluar cuáles son los aspectos de control interno que la empresa tiene a efecto de confirmar y mitigar los riesgos de un error en el pago de las cuotas, ¿no? Entonces, esto ayuda a determinar los alcances. Entre menos control interno haya, mayor alcance tenemos que hacer en las pruebas. Eso es un hecho. Cubrir alcances más amplios para confirmar precisamente el correcto pago de estas cuotas. Entre menor control interno, más riesgo, y tenemos que ampliar los procedimientos y hacer incluso procedimientos adicionales. Y obviamente aquí estamos hablando de control interno, no solamente referido al tema del cálculo de las contribuciones de seguridad social y de Infonavit, sino en temas de capital humano, porque ahí es donde se registran o se toman en cuenta la parte administrativa de las incidencias, el tema del cálculo de la nómina, el pago como tal de la nómina, es decir, no es solamente un área, son varias áreas las que deben de cumplir con ese concepto de control interno. Es el ciclo completo que involucra desde que una persona es atraída como talento a la organización y obviamente pasa por la contratación, lo llevas a la alta ante el IMSS o al registro como tal, a la determinación de las bases impositivas para los diferentes momentos o impuestos, contribuciones y derechos que causan estas y su entero a las autoridades. Entonces, sí, el control interno es justamente establecer ese grado de confianza que tienes en la empresa para con ciertos procedimientos mitigar los riesgos y dar certeza de lo que estás atestiguando. Ahora, el hecho de que tengamos como objetivo este atestiguamiento, Ricardo, Zoe, también nos da la posibilidad de cumplir con otro objetivo que es esencial, que es el que la gente que lo utiliza deposite confianza y le sea útil para poder tomar decisiones, Zoe. Definitivamente, Sal. Uno es que las autoridades reciban un informe limpio o con salvedades. Salvedades quiere decir que encontraste algo, pero lo pagaste o lo identificaste y lo vas a pagar. Entonces, es que cumplas con el deber ser. Si no lo hiciste oportunamente durante el transcurso, que mucho de lo que hacemos nosotros, aunque hoy nos referimos al momento específico del cierre del dictamen, hoy que tienes la obligación, mucho es la recomendación, ir hacia adelante, velo haciendo durante el propio ejercicio. ¿Para qué esperas que te vence el año, no? Entonces, mucho es el que tengas todo debidamente estructurado, debidamente cotejado con las bases para que puedas proveer ese grado de confianza en las autoridades, en los mismos trabajadores, cómo estás enterando mis impuestos, mis derechos, porque finalmente, y hablando específicamente de lo que es seguro social, el dinero que me depositas, una parte recuerda que es para tu yo de viejito.
es decir, para mi pensión. Entonces, es esa certeza que tengas esos saberes de retiro debidamente garantizados, ¿no? Pues mi yo de viejito ya llegó. Ya El me mío preocupé. está 2 días, pero bueno. Bueno, entonces, bueno, obviamente el dictamen te permite a ti el enriquecer el grado de confianza, desde luego de autoridades fiscales, de empresas, de colaboradores. Pero bueno, esto generalmente se ve como una herramienta de cumplimiento, el mostrar que estoy sano, que estoy bien. Pero en muchas ocasiones se pierde de vista que también nos sirve para identificar áreas de oportunidad, Ricardo. Muy totalmente, porque son áreas que nos van a permitir hacer un proceso de correcciones, acciones correctivas, programas de remediación, como le llamamos, y aparte hoy en día, hablando de confianza, también le da mucha confianza ahora al auditor fiscal. O sea, tiene muchos elementos, ¿no? O sea, aparte de que te vas a corregir, vas a prevenir errores y vas a mejorar en los procesos, hoy en día también te va a ayudar a que el auditor fiscal tenga confianza en las cifras, en las contribuciones en materia de seguridad social. Que eso ya desde un inicio, el prevenir, obviamente, no se puede eliminar el error, pero sí prevenirlo y disminuirlo al máximo, eso te permite que financieramente y desde luego desde una perspectiva fiscal, pues tengas menores costos y menor impacto en tus estados financieros. Pero también hemos observado que al llevar a cabo esta revisión o certificación, identificamos algunas situaciones que representan o pueden ayudar a tener ahorros, ya sea por una mala clasificación de primas de riesgo de trabajo, o por una integración indebida del salario base de cotización, o por un indebido reporte de incidencias. Tú comentabas hace un momento que, bueno, debe haber una trazabilidad desde que inicia la relación con la persona hasta el pago de su nómina. Hemos identificado que algunas situaciones se presentan en ese proceso en donde no se da de alta la persona con el sueldo correcto, o se reporta de más o de menos. Por lo regular es de menos, pero también hemos encontrado casos de más. Y es ahí donde viene el tema de que el dictamen ayuda a que las personas, en este caso quienes utilizan este dictamen, que son, insisto, los altos directivos, las empresas, las autoridades y desde luego todos los que participan en este proceso, pues puedan tomar mejores decisiones. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves? Vamos a pasar a lo que sería, bueno, antes de los puntos claves, ¿cuáles son las ventajas, en este caso, del dictamen, Zoe? Como lo dice el reglamento, es no ser sujeto de visitas domiciliarias, es decir, no llega la autoridad directamente a tu casa a revisarte. No así el gabinete, ojo, porque es algo que sí la autoridad hoy está estilando, ¿no? Hacer un gabinete que es ven y tráeme a mi casa toda la información. Eso no se puede limar, pero sí el que no tengas al auditor de la autoridad fiscal instalado en tus instalaciones, ¿no? La parte de la clasificación por riesgos de trabajo, que eso es algo también controvertido, pero está en ley y es correcto que lo hagamos. Como dicen, los beneficios del dictamen es a partir de la fecha de presentación del dictamen, te corriges. Entonces es de ahí en adelante. Oye, venías mal clasificado, ¿sí? Probablemente no lo sabía, porque muchos son descontroles, falta de conocimiento específico, y lo vamos a ver tantito más adelante, de algunos considerandos, pero la regla dice a partir de la fecha de presentación en adelante. La autoridad siempre va a decir, oye, ¿desde cuándo conociste? Vete hacia atrás, pero perdón, el beneficio del dictamen está establecido, ¿no? Y lo que comentabas, a la optimización del pago de cuotas, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es lo que estás integrando a la base? ¿Está bien integrado? ¿Lo haces oportunamente? Porque mucho, a lo mejor en cuanto a integración salarial, las fracciones que integran el salario están bien determinadas, pero oye, constantemente das de alta extemporáneamente a los trabajadores o constantemente los das de baja extemporáneamente. Eso te ocasiona pagos en exceso de cuotas, además de accesorios legales, además de un riesgo. El riesgo de que alguien se te accidente en el día 1, mientras tú mandabas el aviso, al día 2, ya te ocasiona un capital constitutivo, por ejemplo. Así es. Bueno, son puntos que en muchas ocasiones no observamos porque existe para algunas empresas la obligación de presentar este dictamen fiscal. Para otras no es per se una obligación y vamos a hablar de ese tema más adelante. Ahora bien,
Las fechas claves del dictamen de IMSS, ¿cuáles son? A ver, platíquenos, Ricardo, Zoé. Claro, pues lo primeramente que tenemos que ver es la fecha de presentación del aviso del dictamen, ¿no? Que es el 30 de abril, ya tenemos El Día del Niño. tiempo, el Día del Niño, El Día es del para Niño, festejar, todavía. ¿no? O sea, tomamos como clave Día del Niño, fecha límite para presentar el aviso para dictaminar las contribuciones Ahora, de seguridad social. Exacto, ahora este aviso, Zoé, Ricardo, lo deben de presentar las empresas que están obligadas y las que en su caso quieran optar por dictaminarse sin estar obligadas, o solamente las obligadas o solamente las no obligadas. Son los dos, Sal. Voluntarios u obligados deben de presentar a más tardar el 30 de abril el aviso. Oye, estoy obligado a presentar aviso, dictamen, pero no presenté aviso, eso no te exime de tu obligación, debes de cumplir con el informe a más tardar en el mes de septiembre. Ok, entonces, si tienes la obligación de presentar el aviso, si no lo presentas, eso no te exime y no te salva de que lo presentes. Y si lo tenías que presentar... Pero sí te multa. Ok, te multa. O sea, si hay una pena. Sí. Y esa pena, una pena, ¿de cuánto sería? La multa no es demasiado grande, en realidad son como 4,000 pesos a números redondos. Ok. El tema es que la autoridad sí pone el foco. La autoridad sí tiene hoy una base de datos donde dice, estos son mis obligados, estos son mis dictámenes, ¿quiénes no caen? Y si a más tardar el 30 de septiembre, que es la fecha fatal para presentar el dictamen, no cae el informe, entonces generan el acto de autoridad de manera inmediata. Ok. En otras palabras, esto es como cuando éramos chavos, no llegábamos a la hora que nos decían nuestros papás y se prende el foco. Y no es que estemos haciendo nada indebido, pero ya nos pueden auditar o nos pueden cuestionar para saber si nos portamos bien o nos portamos mal. Correcto. Algo semejante pasa en este caso. Ahora, el dictamen fiscal al que hacemos referencia se presenta el 15 de mayo. Ese dictamen fiscal nos referimos al dictamen de contribuciones federales, llámese impuestos sobre la renta y el pago como tal que deben de hacer las empresas. ¿Por qué considerar esta situación o este dictamen en este rubro del dictamen de seguridad social y en este caso de Infonavit? Claro, es bien interesante el tema porque como recordaremos, el dictamen fiscal, contribuciones federales, para el año 2022 cambiaron las reglas y regresó remasterizado, llegó reforzado, con alcances diferentes. Entonces hoy en día hablamos, ya he dicho incluso, en consecuencia de un dictamen fiscal diferente, ojo, a un dictamen financiero. Ese dejémoslo de lado, basado en normas de auditoría, pruebas selectivas. Llegamos al dictamen fiscal. Ese dictamen fiscal hoy en día trae como obligación confirmar que la empresa no tuvo alguna omisión fiscal o participó en algún delito, ¿no? Esto nos lleva a que los alcances en esta materia sean amplios y no solamente tratándose de ICR, IVA, comercio exterior, sino también del aspecto de contribuciones al seguro social. Resulta que es bien interesante que cuando llegamos a hacer este dictamen fiscal, este informe, tenemos que opinar también sobre dichas contribuciones. Es por eso que hoy en día tenemos que trabajar en que el dictamen, si bien es cierto, de IMSS vence el 30 de septiembre, tenemos que trabajar en empatar las fechas, porque muy seguramente el auditor fiscal va a solicitar a la sociedad el dictamen de seguridad social, el dictamen del IMSS. Le va a decir, yo quiero ver cuál fue la opinión del auditor para poderlo manifestar en su informe. O sea que el dictamen fiscal, en este caso, ya te pide que reveles si cumples o no con el tema del pago correcto de tus contribuciones en materia de seguridad social, aportaciones al Infonavit, cuotas de seguridad social y aportaciones al Infonavit. Así es. Si no tienes ese dictamen, el auditor que presenta el dictamen fiscal de contribuciones federales podría hacer una observación. Podría ser una Por eso observación. la reflexión aquí, Zoe, es pues ya estar listos con la revisión pues prácticamente el 15 de mayo. O sea, estamos a la vuelta de la esquina, Zoe. Correcto, por eso para nosotros si hablábamos de revisar el propio ejercicio, ¿no? Las revisiones en línea. Hoy no te puedes esperar, hoy solamente ese recorrido hacia adelante que hizo la autoridad fiscal, el SAT,
de pedirte anticipadamente ese informe, hace que los dictámenes de IMSS se tengan que terminar en mucho menor tiempo para darle certeza al auditor, porque de otra forma el auditor, Richard, en este caso, si tú no tienes un dictamen de Seguro Social cerrado, tendrás que hacer procedimientos adicionales. Es correcto. O en su caso, si la empresa en este caso me dice, oye, no cubro esa parte porque esto me voy a dictaminar, yo tengo que informar que el dictamen en materia de seguridad social no ha sido emitido. O en su caso, ampliar mis procedimientos para confirmar que las contribuciones en esta materia son correctas. Sí, ahora, esto abre una brecha y desde luego, como dices tú, prende el foco porque la autoridad en materia fiscal federal, llámese Servicio de Administración Tributaria, si no tiene esta información revelada en el dictamen fiscal, pues obvio te puede cuestionar lo relacionado con la deducción de los sueldos y salarios, el tema de contribuciones en materia de seguridad social, de Infonavit, los servicios especializados hoy. O sea, el dictamen fiscal es muy completo y al involucrar este concepto de seguridad social e Infonavit, pues te puede impactar también en contribuciones federales hoy. Sí, sin duda, Sal. De hecho, el dictamen de Seguro Social se va, yo creo que robusteciendo en diferentes áreas para hacer algo mucho más estructurado, mucho más grande que hoy solamente la parte de el salario base de cotización, ¿no? Por eso es que hoy las cartas de invitación que sí está generando la autoridad es: siento que no lo estás haciendo bien. Hoy el IMSS, aunque no nos guste, porque son muchas veces no fundadas legalmente, la carta de invitación, te hacen el exhorto a que cumplas adecuadamente, es decir, te están dando la oportunidad de que corrijas algo, aún con dictamen presentado y sin sanciones. Entonces, estamos haciendo las cosas bien, mal, regular. Uno, llevémoslo bien al dictamen y si no lo hicimos bien ahí, démosle una segunda oportunidad en cartas de invitación, porque detrás de eso viene la caballeriza completa, ¿no? Así es. Ahora, el dictamen fiscal se presenta el 15 de mayo y el dictamen de seguridad social se presenta el 30 de septiembre. Se puede presentar hasta. O sea, se puede presentar antes. Correcto. Ahora, en algunas ocasiones en mis anteriores vidas, dices tú, en mi experiencia, pues resulta que en la plataforma había problemas para presentar el dictamen. Hoy se sigue presentando esta problemática de que la plataforma del Seguro Social o del Infonavit no te permita presentar el dictamen. Sí, pero justamente en el mes de septiembre y en la última semana, tristemente, las encuestas, las estadísticas dicen que el 60% de los informes se presentan en el mes de septiembre. O sea, ahí el problema es más... saturación propia. Saturación, claro. Pero la recomendación, si yo lo presento en mayo, que sería lo recomendable, está perfecto, que esa es la reflexión que le haríamos en ese caso a las empresas y a las personas que están en este webinar, que presenten su dictamen en el mes de mayo, preferentemente antes del dictamen fiscal. Correcto. Fíjate que las estadísticas del año pasado, Sal, es que se presentaron 16,000 informes para efectos del IMSS. De esos 16,000, al menos la mitad, 8,000, son voluntarios. Entonces, si lo estás haciendo de modo voluntario o si lo estás haciendo obligado porque ya sabes que vas con ese requerimiento de autoridad, cumple en tiempo. No te estreses al final, la última semana, con que no tienes plataforma, con que no están las fieles o las e-firmas actualizadas, con que la plataforma está inestable, no cargan los avisos. O sea, sí hay temas de estrés innecesarios que hoy podemos solventar y dar ese confort al auditor que diga: lo tomo, lo hago mío, porque ya se reveló, ya es la opinión de un independiente que dijo que está correcto. Fíjate que está reflexionando acerca ya de lo que sería el impacto y la forma en la que se interrelaciona el dictamen de seguridad social con otros impuestos y otras autoridades. Veíamos hace un momento que el dictamen de seguridad social se interrelaciona con el dictamen fiscal de contribuciones federales, pero también al involucrar servicios especializados, Ricardo, también las autoridades en materia
del Trabajo, la Secretaría del Trabajo, también ya están y son usuarias de este dictamen. Totalmente, totalmente, porque tienes que ver realmente el registro REPSE o los contratos, ¿no? Para poder analizar y confirmar todo este tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo, si no cumples ese tipo de obligaciones en materia de servicios especializados, ya sea que tú seas quien contrate o que los proporciones, estás en un problema serio. Muy grave, Sally. De hecho, tocas, yo creo que la Creo que vena me estoy cava. adelantando No, y un tocas poquito. la vena cava porque en Sí. materia de servicios especializados, justamente es hoy el tema. El 2021 tuvimos un primer ejercicio bastante incipiente de lo que fue uno de los grandes cambios en el dictamen de IMSS, pero opinamos sobre un último trimestre o cuatrimestre del ejercicio que pudiste haber tenido servicios especializados. Es decir, fue muy poco. Este año traes tus 4 periodos de cumplimiento envueltos en este dictamen. Sí, es que me está llegando un par de cuestionamientos en relación con el dictamen de seguridad social y también con lo que sería cartas de invitación y revisión secuencial. La pregunta que nos hacen está relacionada con la posibilidad, en particular, oye, si me dictamino, evito las cartas de invitación y se obliga a la autoridad a hacer una revisión secuencial. Esa es la pregunta. Técnicamente, sí. Efectivamente, la autoridad no tendría por qué estarte invitando, tiene que abrir primero el dictamen y prosperar esto. La revisión secuencial se divide en 4 pasos, en 3 en realidad. Es la revisión o el RI1, que es para el dictaminador, donde te pide información directa de la persona moral que revisaste. Si no satisfizo tu documentación a la autoridad, se van a un RI2, que es directo a la empresa, la revisión, y si aún así la autoridad no está satisfecha, emite algo que es el RI3 y 4, que se lo emite conjunto para dictaminador y patrón, y con ellos para que reportes o declares lo que en derecho corresponda. Y ahí hay un error consistente, Sal. La gente dice, ya la autoridad dijo que no está de acuerdo conmigo. Pues sí, pero es tu última opción de manifestar que no es cierto el dicho de la autoridad. Es decir, debes de aseverar que hiciste lo correcto y que está integrado adecuadamente todo el salario base de cotización y que no tienes temas relativos a la seguridad social pendientes de. Porque si dejas pasar ese momento, lo que ocasiona es que si la autoridad pueda hacer válidas sus aseveraciones. O sea, el dictamen en principio sí te puede ayudar o debería de ayudarte, claro, para que ya no haya cartas de invitación, y si hay una revisión debería de hacerse con base en el propio dictamen a través de la revisión secuencial. Sí, los papeles de trabajo. Pero desafortunadamente en la práctica, en la vida real, eso no es cierto. Así es. En algunas ocasiones directamente. Lo hace la autoridad cuando ve, fíjate que lo hace a través de cartas de invitación. Cuando tiene un indicio de evasión, es que sí va al gabinete. Ya. Entonces, en las cartas de invitación lo que sí hace es que dice, a ver, les voy a dar un chance. No va a haber efectos ni para el patrón ni para el dictaminador, que eso es importante, que no te sancionen en tu registro, porque además algo que poca gente sabe es que hay un padrón público de dictaminadores. Si tú entras a la... Me están preguntando eso justo, a ver, me están haciendo 2 preguntas bien interesantes. La primera de ellas es, ¿quién me puede dictaminar para efectos de seguridad social? Ricardo. Pues precisamente debe ser una persona con la vasta experiencia y precisamente tienes que obtener tu registro ante las autoridades para que en ese padrón estés listado como una persona viable para evitar este tipo de contribuciones. Yo no tengo registro, Chavita Garrido no tiene registro, no puedo emitir dictamen fiscal en materia de seguridad social. Tiene que ser alguien que esté listado, que haya pasado. Incluso técnicamente hablando, tienes que cumplir con ciertas horas de capacitación. Incluso debes de empezar por ser contador. Exactamente. Bueno, sí, contador público. No, es que hay muchos abogados y administradores que de repente quieren dictaminar, pero la norma dice que debes ser contador público. Debes de tener el cumplimiento de las horas de capacitación, obtener tu constancia del propio colegio de contadores públicos que corresponda,
vas a la autoridad, con la autoridad, te registras y te incluyen en el padrón y entonces ya tienes tu registro para poder dictaminar el tema de contribución de seguridad social. Y viene aquí la pregunta, oye, si mi contador público registrado está amonestado, ¿es correcto que me dictamine? O sea, ¿me puede dictaminar? Esa es una pregunta irónica. Esto es como cuando... A ver, técnicamente sí, porque si no está suspendido en su registro o cancelado, que sería el peor de los escenarios, lo puede hacer, pero es como pasarte una luz en ámbar. Sabes que puedes alcanzar a cruzar, pero si te agarran los autos en el medio, te van a prensar. Entonces, sí, la autoridad por eso lo pone disponible. El hecho de que un contador público esté amonestado y te dictamine, pues sí, me imagino que pone cierta duda en lo que es el trabajo que realizó para certificar o verificar estos dictámenes, bueno, hacer este atestiguamiento como tal. Sin duda. Ahora, ¿hay un padrón donde yo pueda ver quién sí, quién no? Sí, entras a la página del IMSS y ahí le pones dictaminadores, padrón, lo revisas, le pones el nombre de tu dictaminador y ahí te va a salir si tienes sanciones, cuántas sanciones, si estás vigente. Una radiografía. Tal cual. O sea, es recomendable entonces que para efectos de elegir al contador público registrado para emitir este dictamen y hacer este atestiguamiento, busques a SOE o cuando menos verifiques que efectivamente sea un contador que pues obviamente tenga toda la capacidad, tenga todos los elementos, pero pues además que no tenga ya sus detallitos, sus cartitas de amonestación, sus cartitas preventivas. Esa es la recomendación. Exactamente, exacto. Ok, ahora, sí lo pueden hacer mis colegas, porque a veces te amonestan sin realmente que haya una justificación, pero pues no es lo recomendable. Correcto, corres el riesgo. Y hay que ver cuántas amonestaciones tienen, porque en una de esas le cae otra y entonces está imposibilitado emitirte el dictamen. De hecho, ahí te tendría que notificar, es un procedimiento establecido en el reglamento, te notifica formalmente para que tú puedas hacer el cambio de dictaminador y cumplir en tiempo y forma. Sí, que aquí puede ser cuestionable, insisto, porque quizás la autoridad tome criterios muy agresivos y el auditor, en este caso, el contador público que está dictaminando, pues se ve afectado por esta circunstancia. Correcto. Pero también nos obliga como contadores, como expertos en esta materia y como atestiguadores a que pues tu trabajo lo hagas completamente de una manera correcta, profesional y desde luego con ética y evitar precisamente que te amonesten. Entras en conflicto porque en muchas ocasiones las empresas tienen algunos detalles y no quieren que se revelen esos detalles, lo cual me parece que es incorrecto, Sol. Correcto, Sal, porque, a ver, no lo vas a revelar, lo va a detectar la autoridad. Hoy hay muchos elementos. El solo hecho de utilizar el CFDI, por ahí lo traemos también, les digo que yo es el chismoso favorito, el CFDI. Sí. Es el elemento al que todas las autoridades fiscales le han invertido tiempo, dinero y esfuerzo, porque no es que tengan que hacer ninguna evaluación. A ver, no sé cómo le llames, sueldos, salarios, beneficios, cuotas, horas, no lo sé. Se llama 001 el nodo y es acumulable para todas las bases. No admite análisis adicional. Entonces, el ensamblado de fiscalización que viene detrás de esa codificación de esos nodos preestablecidos por el SAT ya viene hecho. Y ya todas las autoridades fiscales lo entienden. De hecho, hay mucha información que dices, ¿qué hace esta información en el SAT? ¿Para qué le sirve al SAT que le pongas en el CFDI la clasificación de riesgos de trabajo? Perdóname, pero para nada. Eso es para efectos del Seguro Social. Entonces, son los elementos que van tocando las diversas autoridades o, por ejemplo, para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Oye, ¿le pagaste un haber de retiro, sí o no? O sea, una liquidación o una indemnización constitucional. ¿Se la pagaste y se la pagaste cómo? ¿En una sola exhibición o en varios pagos? Ya no necesitan requerirte ese pago a ti. La autoridad fiscal, la autoridad laboral, toma los elementos y dice, check si le pagó, no le pagó, ¿qué crees? Y mándalo llamar. Ok.
Bueno, vamos a pasar a los puntos clave del dictamen de Seguridad Social y del dictamen de Infonavit. Puntos claves en materia de riesgos de trabajo. Zoe. El primero, Sal, es que debemos de recordar que ya pasamos por una reforma, la hemos venido tocando un poco, la reforma de subcontratación. Antes teníamos el RPC, el registro patronal por clase, que era esto, los registros nacionales. Es decir, yo con un solo registro en mi domicilio fiscal podía operar a gente desde Tijuana hasta Mérida. Hoy no. Hoy te lleva a ese deber ser del reglamento donde te indica que por cada municipio o entidad, excepto la Ciudad de México, que se considera un solo municipio, debas de tener un registro patronal en cada centro de trabajo que esté a tu cargo. Es decir, pueden haber, por ejemplo, piensa en una de autoservicios, ¿no? Porque dices, ¿cuántos puedo tener? En una de autoservicios puede tener 400, 500 registros patronales y son los que deberías de tener habilitados para efecto del entero de las cuotas en cada uno de los municipios. Eso es lo primero que debemos de ubicar, eso ya pasó la reforma, hoy muchos se quedaron con lo que se llaman registros centralizados. Hoy es que mira, para Ciudad de México, Toluca, o sea, toda el área conurbada, opero con uno. Está perfectamente mal. ¿Por qué? Porque deberías de tener uno en Toluca, uno en Tultitlán, uno en Cuautitlán o en cada uno de los municipios que tuvieras un centro de trabajo. Entonces, eso es una primera y eso además en temas de riesgos de trabajo te beneficia y te malefica. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los riesgos de trabajo? Son los del propio centro, los que cuentan para cada prima. Oye, se me fue muy alta la prima, que lo que usualmente manda hacia arriba las primas, eso te da un punto directo, es una defunción. Si hubo una defunción en el centro de trabajo, seguro se te va a ir el crecimiento máximo, que es de un punto porcentual promedio por año. Ese punto porcentual que tiene, oye, me va a afectar, pero en ese centro de trabajo, si tengo registros consolidados o agrupados, pues ese punto porcentual me va a afectar en toda esa masa de gente. Entonces, además de ser una obligación establecida en el reglamento, deberíamos de tener controlados las incidencias por cada centro de trabajo. Sí. Ahora, en algunos casos había una separación del personal en donde las personas que estaban vinculadas con lo que era la operación o la planta o la distribución estaban en una razón social y las personas que estaban en la parte administrativa estaban en otra razón social. Ahí el tema del registro patronal para efectos de riesgos de trabajo, ¿es posible manejarlo de esa manera aún? No, en realidad, si converges en el mismo centro de trabajo, no puedes disasociar las actividades por riesgo y el riesgo más alto te jala a todos. Ok. Ahora, esto también viene en relación con lo que es el servicio especializado, en donde si haces esta separación, te pueden cuestionar que no cumples o que estás dando una subcontratación de personal también. Correcto, debieras de tener tu registro REPSE. Correcto. Y transaccionarlo de esa forma. Ahora, las personas que están en la parte administrativa, que ese es un tema que impacta a las empresas. Cuando tú las incorporas, en este caso, a la operación, la prima de riesgo de trabajo de las personas que hacen labores administrativas se ve incrementada sustancialmente. Sí, definitivamente, y es algo que hoy creo que sí es un tema que el IMSS tiene pendiente. La autoridad, hoy el catálogo está fuera de moda. Sí. O sea, este es un catálogo totalmente no vigente, incluso con los avances tecnológicos que hoy se tienen. Por ejemplo, la industria automotriz, una de las principales máquinas que causaba lesiones e inclusive la muerte, es más, había pérdidas corporales, era la troqueladora, que pues es esta máquina que metes la lámina y que perfora, ¿no? Antes era un proceso totalmente manual. El que detenía la lámina, el troquel entraba, pues claro que le daba un golpazo, o sea, la exposición al riesgo era mucho. Hoy las troqueladoras están automatizadas totalmente. Pasa la lámina por una banda, cuando llega al momento de hacer las perforaciones, se cierra el espacio y baja la máquina automáticamente. Es decir, el operador
es un pone cosas. Que bueno, eso es en el mundo de las grandes empresas. A lo mejor Sí. en empresas pequeñas sí puede haber todavía ese riesgo grande. La problemática aquí, me parece, es que no se está adaptando en función A de la la labor que vanguardia. está haciendo Sí. cada una de las personas. O sea, si una persona que trabaja en un área administrativa, pues no puede tener una prima de riesgo tan alta como el que está trabajando en la planta. No debiera, Sal, pero a ver, vámonos a una plataforma petrolera. Hoy la plataforma petrolera por riesgo más alto nos vamos al 5, ¿no? Que es la máxima clasificación. El contador que entra a la plataforma petrolera, pues no entra en su burbuja blindada. Si explota la plataforma, igual se va a hablar con San Pedro que los mismos operadores. Entonces, es por eso, es en realidad el riesgo general y lo general lo que lleva a los particulares a que coticen con ese riesgo, pero coincido. De hecho, yo creo que si la autoridad conservara esos registros por clase y pudiéramos identificar en cada una de las 5 clases a la gente, dejaríamos de tener rectificaciones. Ok. Ahora, ¿qué otros puntos clave en materia de riesgos de trabajo? En materia de riesgos de trabajo es importante que identifiquemos materias primas materiales y activos, es decir, todo el equipo de transporte particularmente. Hay algo muy peculiar, el montacargas. El montacargas es un autotransporte y ese no lo consideran. Y muchas veces dices, compra un montacargas para que sea más fácil la estiva de cosas. Eso te mueve en la clasificación, es decir, si eres clase 2, te manda clase 3. Si eres clase 3, te manda clase 4. Oye, eso es frecuente, vamos, en cualquier planta tienes montacargas porque es un instrumento, es una herramienta que te permite trasladar materia prima, productos y todo lo que fabricas. Entonces yo creo que es un tema y un buen punto que habrá que vigilar y reflexionar, sobre todo a raíz del dictamen en particular. Y bueno, hoy, con motivo del tema de servicios especializados, muchas empresas se fusionaron. Eso también tiene impacto, como ya habías comentado. Sí, estas fusiones que se hicieron y que además fueron como muy rápidas, ¿no? O sea, la reforma entró muy rápida, las autoridades no admitieron muchas cosas y nos fuimos a ese tema de la sustitución patronal, que en realidad era una fusión lo que se debía de operar, pero una fusión, ¿cuánto te tarda, Richard, en temas fiscales? Puede tardar 6 meses por el tema de los registros, todo el proceso de las actas. Entonces, eso no coincidió, déjame llamarle de esta forma, ¿no? No amarraba los tiempos de la reforma con respecto a los tiempos de la fusión. Te puedes saltar el ejercicio, es por eso que se hicieron las instituciones patronales, ¿no? Exacto, y fueron express. Exactamente. Sí, incluso todavía hay problemas con el tema de presentación de algunos avisos de fusión. Y bueno, la fusión en algunas ocasiones se tiene pensado que la fusión entre en vigor hasta que se cumple con todo el proceso jurídico. Para efectos fiscales no es el caso. Exacto. La fusión entra en vigor cuando ya se da el acuerdo entre socios accionistas. Pero esos detalles habrá que cuidarlos justo con motivo de esta reestructuración propia de los servicios especializados y que habrá que cuidar finamente. Sí, y además te llevó algo de ponderación de primas. Exacto. Que hoy está revisando el IMSS. Oye, ponderaste tu prima, ¿qué es esto? Yo me fusioné con Richard y Richard traía la misma actividad que yo, los dos teníamos bandas de producción, etcétera, etcétera, no va a haber problema. Pero si Richard se fusionó contigo, tú eras administrativo puro y él era comercialización, por ejemplo, ahí uno traía una prima muy alta y otra muy baja. Entonces lo que hizo la autoridad es permitir que se ponderaran, es decir, que fueran equivalentes entre sí, ¿no? E ir a una media entre ustedes, no entre clases. Y hoy muchas de esas se ponderaron mal porque tomaron la de la actividad sin riesgo. Sí. Digamos que en el dictamen, para efectos de seguridad social, debemos de tener mucho cuidado con el tema de riesgos de trabajo para asegurar que la prima que estamos pagando en nuestras cuotas sea correctamente determinada en función de las operaciones, actividades, riesgos, incidencias y todos estos factores, que también hemos encontrado que en algunos casos está baja, se está pagando de menos, pero en otros también se está pagando de más. Y es ahí donde viene. Por eso es que el punto clave es verificar que se pague lo correcto, Soy. Así es, la clase
primero, en qué clase estoy, si corresponde a lo que hago y con lo que hago, es decir, el riesgo al que se expone la gente, que es lo que mide el catálogo, y después, si la prima está bien determinada. Perfecto. Pues vamos al siguiente punto clave y justo también está vinculado con servicios especializados. Ahí, Ricardo, ¿cuáles son los temas más relevantes que debemos de cuidar en esta materia de seguridad social e Infonavit? Como ya lo hemos platicado de alguna forma, el tema del REPSE. Si soy una empresa que tiene REPSE, tengo que validar de alguna forma que mis REPSES cumplan con las contribuciones de seguridad social. No son empleados míos, pero tengo que pedir a la empresa que tenga su registro y que cumpla con todas las obligaciones, precisamente el pago de las cuotas, ¿no? Hoy en día utilizan bóvedas ahí que se comparan los saldos, se comparan los FDIs para confirmar que eso suceda, ¿no? Eso es bien interesante en este tema, ¿no? Y la diferencia que hay entre un REPSE y un contrato de prestación de servicios también es bien importante. Una cosa es un contrato REPSE, servicio especializado, y una cosa es un contrato por una prestación de servicios, ¿no? También tenemos que evaluar perfectamente las condiciones de los gastos que tenemos registrados dentro de las empresas, ¿no? Porque vamos a medir las condiciones reales del trabajo y los riesgos del trabajo del propio colaborador que nos está prestando un servicio. Son los puntos esenciales. Sí, creo que este es de los temas en los que van a seguir habiendo más fiscalización en lo general. Es el tema que más trabajo le está dando la Secretaría, porque además les dio un montón de fiscalización con cero presupuesto. ¿Dónde está el incentivo? En las multas. Las multas son cuantiosas. La multa máxima, que es de las 50,000 UMAS, hablamos de 5 millones de pesos, ¿no? Que te ponen una. Las multas que impone la Secretaría son por trabajador y evento. Entonces, imagínate que calculaste mal tus 52 nóminas semanales por tus 50 empleados, multiplícalo por el número que quieras, es un importe agresivo y grande. No me quiero ni imaginar, ya me preocupaste. Totalmente. Ok, ahora, obviamente, el mensaje aquí es para ti como empresa que tiene servicios especializados, que te asegures de que se tenga la información del proveedor de servicios especializados. ¿Cuál es esa información básica que debemos tener, Zoe? Mira, hoy, de hecho hubo hace un mes Diario Oficial y te pide los PDFs que emite, es decir, los timbrados de cuotas IMSS, el PDF también del recibo de nóminas. A mí me causa estrés ese PDF porque entre el PDF, que es una representación gráfica, y el XML, que es esa nomenclatura que se lee a renglón seguido del recibo de nómina, puede haber una diferencia. Entonces, yo creo que debiera de estar ese también, pero deberíamos de iniciar por el contrato. Hoy, por curioso que sea, estamos cursando prácticamente el 3er grado, o sea, vienen ya los refrendos de REPSE de esta primera emisión y no tenemos ni siquiera los contratos adecuados. Los contratos REPSE tienen que ser específicos, con atributos específicos y particulares, donde se señale quién, cómo y dónde presta el servicio, para que con puedas transaccionar. Recordemos que lo grave de un servicio especializado es que declare la autoridad que no cumples. Si no cumples y te cancela, que ya viene también la cancelación en este diario de hace un mes, sí habla de la suspensión, que esa me parece que es la parte soft, pero habla también de la cancelación del registro. Si te cancelan un registro REPSE, ¿qué va a suceder? ¿O cuál es la interpretación? Que nunca estuvieron de acuerdo contigo. Luego entonces le tienes que dar reversa a todo el acreditamiento, a toda la del IVA y a toda la deducción autorizada. Que ese es un impacto severo. O sea, ya te están cuestionando el no cumplimiento y tienes un impacto en materia de seguridad social, pero además tiene un impacto en impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. Por eso es indispensable que te asegures de tener contrato de REPSE, tener contrato de servicios o cualquier otro que exista que soporte la relación, y desde luego temas de nóminas, CFDIs, PDFs, de los pagos del Seguro Social, etc. O sea, toda la información vinculada a este proceso, incluyendo materialidad, Ricardo. Sí, porque de alguna forma, si tú no tienes esto tiene un impacto, nuevamente haciendo el recordatorio a que esto tiene un impacto en el dictamen fiscal, pues tiene que ser informado.
También en el Sí, dictamen o sea, es fiscal. una omisión a la disposición fiscal. Entonces, si no cumples con esto, con este análisis, estas condiciones, va directo a tu informe sobre situación fiscal. Oye, muchas empresas hoy han tenido problemas justo con el tema de incluso de los CFDIs de su personal. Totalmente. No se tiene esa información, esa base de datos. O no se tiene la información de los proveedores de los servicios especializados. Correcto. O sea, el servicio especializado, el proveedor te dice que sí lo tiene, pero la realidad es que no lo tienen. Hablabas tú de una bóveda o de incluso tecnología a través de la cual tú puedas subir a la nube y bajar de ahí la información. La realidad es que muchas empresas no lo tienen. Correcto. O sea, confían en que su proveedor lo tenga, pero no se los está proporcionando. Y ahí está el detalle, como decía Cantinflas, en donde la empresa no te dé esa información y en consecuencia hoy tu dictaminador para efectos fiscales te lo pide y si no lo tienes, te lo va a revelar. Totalmente. Y nuevamente regresamos al tema de controles. O sea, oye, sí lo tengo. A ver, ¿funciona? Pues no funciona. Yo hice una prueba y no está funcionando tu control. No, tengo una bóveda que me archiva los FDIs y me hace un comparativo y me identifica fallas. Bueno, hay que probar si esa bóveda funciona. Y si no funciona, aguas porque es una revelación directa porque no cumples con ese proceso de conciliación, ¿no? Sí. De hecho, uno de nuestros socios, Leopoldo Gutiérrez, en este caso, socio director de GL Wimba, que es una empresa de tecnología, hoy está hasta el tope con proyectos relacionados con cumplimiento de diversa información, entre otros el REPSE, que debe de proporcionar todas las empresas y que ya se dieron cuenta que no lo tienen. Entonces tienen que buscarlo y los proveedores pues lo tienen, pero pues no está ordenado. Y es ahí donde tiene que entrar la tecnología para jalar los FDIs, los contratos, los pagos de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. No está ordenado, te suben basura. O sea, información que no te sirve. Como dice Richard, oye, ¿tienes los FDIs? Qué bueno que los tengas. ¿Y qué garantiza que estén timbrados? Exactamente. O sea, esa es la parte que debes de ir al control duro. Entonces, es lo que debería de estar prevaleciendo, ¿no? Y ¿sabes a quiénes les está faltando mucho más todo esto? A las empresas del grupo. Con el tercero están siendo durísimas, pero con las empresas del grupo, ¿cómo eres tú? Ay, pues ni modo que no me lo des cuando te lo pida. Exacto. Sí, pero cuando te requiere la autoridad fiscal, te requiere a ti, no me requiere a mí. Entonces, ahí también, entre Sí, las empresas del operaciones grupo... intercompañías generalmente nos relajamos. Exacto, hay que fortalecerlo. Sí, ahora, un punto que estamos también viendo y me están cuestionando es, bueno, si no tengo la información en este momento, ¿cuál es la fecha límite para poderla tener, Ricardo? Pues ya, vamos Pues tarde, ya, ¿no? ¿verdad? Vamos tarde. Porque en el dictamen fiscal te la van a pedir. De hecho, esto es diario lo debes tener. Y Así no es. es rutinario, ¿no? Que debemos estar cumpliendo. El tema del REPSE no se puede diferir. Es cada periodo. Es más, yo limitaría el pago de la contraprestación del servicio al cumplimiento REPSE. Porque Totalmente. si no cumple, imagínate que tiene una constancia de situación fiscal negativa. Perdón, pero no está cumpliendo fiscalmente por algo, por Sí. lo que sea. Entonces no debería yo de pagarle porque se vuelve no acreditable y no deducible. Así es, así es. Bueno, pues analicen este punto, es clave, es indispensable, fíjense bien, indispensable que validen que se tiene esta información o de lo contrario sí tendrían un impacto en el bolsillo, como decimos nosotros, en obviamente pagos de seguridad social, pagos de Infonavit, pagos de contribuciones locales, temas de ley federal de trabajo, pero sobre todo también en temas de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. Es importante que verifiquen si su tecnología les permite tener toda esta información y si no, échenos una llamadita. Está Leopoldo Gutiérrez como socio de Wimba aquí listo para apoyarlos. lgutierrez@garridolicona.com. Tome nota, yo creo que ese es un dato bien importante. Nos vamos al siguiente tema. Ya, perdón, hice un comercial de mi socio Leopoldo Gutiérrez, pero bueno, Con creo que se mucho prestó gusto. para poder hacer este comentario. Nos vamos al siguiente tema, punto clave. CFDI, casualmente. CFDI ya lo veníamos manejando un poquito, de hecho es el primer anexo del dictamen y te pide la conciliación. Es más, la autoridad, y adelantándome un poquito, el Estado de México el año pasado que innova con su plataforma tecnológica, te pide o se habla inclusive con la plataforma del SAT prácticamente. Entonces, a la hora que subes los FDIs, ¿cuadran o no cuadran? No es que me varía por 1 centavo, por 3, por 2.
¿Por qué está variando? Las autoridades fiscales van a seguir insistiendo con el tema del CFDI, cómo se está timbrando, se están timbrando adecuadamente y de acuerdo con los nodos. Hoy pareciera que ya no sucede y déjame ir a un caso rutinario. El aguinaldo, sabemos que es una obligación establecida en la Ley Federal del Trabajo, entonces va a ser un pago que debamos de hacer. El aguinaldo, existe un nodo específico para el aguinaldo y muchos lo timbran como otros gravables y otros exento. Técnicamente no está mal a nivel carga impositiva. El problema es que la autoridad fiscal, uno, no te va a leer los exentos y los gravados y ahí viene una carta invitación del SAT. Y por el otro lado, cuando te revise la secretaría va a decir, no cumpliste con este mínimo legal, no se lo pagaste. Luego entonces debes esto que en derecho le corresponde a la persona. Entonces sí es importante que validemos los nodos, que evitemos la duplicidad. Recordemos que además la última miscelánea nos lleva a un estado muy crítico de indefensión con la autoridad fiscal porque hoy no me van a permitir ya retimbrar hacia atrás. De hecho, la puerta se cerró para el 2022 en febrero. Y ya no puedo hacer corrección de timbrado. Entonces, si quieres otra vez, haz el comercial de Leopoldo, que aquí vuelve a venir. Es un trabajo que se tiene que hacer periodo a periodo para ver que los timbrados sean correctos, existan en la base del SAT, porque no solo es que lo emitas, es que realmente le llegue al SAT y le llegue correctamente. Hoy es que todo lo que timbra y trae un sello fiscal o la cadena ya está correcto. No, no es cierto. Hay momentos de intermitencia entre los servidores. Entonces puede ser que sí me selló, o sea, sí me dio el timbrado, pero no se quedó en la bóveda del SAT. Oye, y aquí también es muy importante que los conceptos que se estén timbrando o que estén reflejando en el CFDI sean correctos. Veo en el tema de límites de previsión social, por ejemplo, que desafortunadamente hemos visto que no se está timbrando bien, ya sea los vales de despensa o, como tú dices, algunos otros conceptos que se le proporcionan al personal, y pues eso tiene una connotación de impacto por la no deducción en materia de ISR o gravamen propiamente en seguridad social. Sí, para todos los efectos puede tener un impacto, obviamente en el factor 4753 que juega. 2, el cómo lo estés considerando, si es o no acumulable, si es o no integrable a las bases de cotización, pero además si lo está tomando en iguales la autoridad. Hay un concepto que, por ejemplo, seguimos sin darle, yo creo que la seriedad profunda que lo requiere, y son los viáticos. Oye, si te doy el viático en efectivo, no lo timbro porque me lo vas a reembolsar completamente. Pues sí, pero si se lo diste en efectivo y a su cuenta bancaria de Richard, pues ahí Richard bancarizó dinero que no tiene timbrado, no, entonces tiene una discrepancia fiscal contra sus ingresos. Totalmente, por eso hablamos de las conciliaciones, ¿no? Contra lo declarado también, porque hay empleos globales con todo esto, por eso la importancia de los conceptos, ¿no? ¿Qué declaraste? ¿Qué timbraste? Oye, no me checa. Y nuevamente llegamos al tema del control, ¿no? Que sí tienes una conciliación y que realmente identifique las diferencias para, en su caso, corregirlas, ¿no? Exacto, los visores del SAT para el trabajador. Correcto. Y para el patrón, ¿cómo concilian contra mi nómina real pagada? Totalmente. ¿No? Perfecto. Pues bueno, puntos clave en la determinación del salario base de cotización. Zoe Gómez. Creo que en lo general todos, bueno, el artículo 27, la gran ventaja de la ley del Seguro Social es que con que primariamente te aprendas el artículo 27, ya con ese. Antes el 32. Antes el 32, justamente. Me contaron, me contaron. Vamos, me tocó ya después de que me mandaste con el tema de la pensión, ya declaré que soy culpable. A ver, el primer párrafo del 27 dice que todo integra, excepto estas 9 fracciones, y nos dice cada uno, oye, los instrumentos de trabajo. ¿Qué es un instrumento de trabajo? Puede ser las botas industriales, los uniformes, o sea, hay que identificar y para quién se dan, ¿sale? No podemos hablar de cosas genéricas. El ahorro en ciertas condiciones son aportaciones conjuntas e iguales.
Las cuotas adicionales, si le estás dando dinero para RCIB, no se la das a la persona, la mandas a la Afore y así es como queda libre de este gravamen. Obviamente las cuotas al IMSS, al Infonavit y la PTU están exentas, pero ojo, es la PTU, no los bonos que considero como PTU. Entonces al pan pan y al vino vino, habrá que identificar la naturaleza. La alimentación y la habitación, estos dos conceptos son de los más caros, porque estos en su conjunto maltratados nos mandan a un 50% más de integración salarial, lo cual es un montón de dinero. La alimentación y la habitación traen una definición específica en la ley del Seguro Social como onerosa, es decir, la retención mínima que debe de haber es del 20% de la UMA por alimento, y si le das los 3 alimentos, con que retengas una vez, por habitación también, pero habrá que ver la documentación que hay detrás de todo esto, ¿no? Las despensas, hasta el 40% de la UMA están exenta, los premios por asistencia y puntualidad, cada uno el 10% del salario base de cotización. Que se puede hacer una separación ahí. Sí, totalmente. Ahí el tema solo es que lleves el registro adecuado. Sí. No es lo mismo llegar que llegar temprano. Diría Ricardo, control interno. Correcto. Correcto. Las aportaciones para los planes de pensiones sí requieren estar registrados en CONSAR y son efectivamente para el final de la vida laboral. No etiquetar los temas, porque aquí sí la autoridad fiscal desde hace ya varios años ha tenido a bien manifestar el tema de sus criterios normativos. Entonces, ojo, porque la autoridad fiscal sí los está siguiendo. Y el tiempo extraordinario, que no sea sistemático, que de verdad sea extraordinario, porque si es sistemático, son cuantías previas conocidas e integran desde la base. Ok, o sea, yo que trabajo 12 horas al día. Tú está bien, Sal. Los demás, sí tendríamos que hacer la separación, evidentemente. Ok, bueno, entonces aquí lo que tenemos que evaluar particularmente es que estos conceptos que nos estás enumerando, verifiquemos que no se estén integrando o en su caso se integre la parte que sí corresponde y obviamente aplicar muy bien el 27 de la Ley del Seguro Social para esos efectos. Correcto, y ver los controles. Aquí es básico. Oye, ¿estás teniendo ahorros? Sí, ¿para quién? ¿Dónde está la cuenta bancaria? A nombre de los trabajadores como beneficiarios, obviamente, ¿no? Las aportaciones son conjuntas e iguales, sí o no. Sí ver todo el control interno que existe detrás de esto. Ok. En alimentación y habitación, desde luego, no está incluido alimentación por gastos de viaje. Ahorita me surgió la duda con el comentario que le hiciste a Ricardo de que si le depositaban por los gastos de viaje, eso no forma parte del Ese es un viático. Salario. Ese es un viático, no forma parte. Tiene una naturaleza diferente, por eso es importante que lo timbremos como tal. Oye, alguien me decía, bueno, es que yo vengo desde el Estado de México, entonces probablemente es un viático lo que tú me estás pagando. La franja fronteriza de los 50 kilómetros no lo alcanza. Bueno, a lo mejor si viene de allá de tu pueblo, de Tecámac, de Catepec, no sé. No, todavía no. Todavía no. Si vives en Huehuetoca, no estemos dando ideas porque si van a poner ahí van a medir ahí. Pero okay. Oye, me están haciendo 2 preguntas. La primera está referida al REPSE, no quiero dejarla pasar. Y me están preguntando la referencia del diario oficial en donde se publicaron las modificaciones al REPSE. Ay, la fecha no me la sé, ahorita no si la nos traigo, pueden ayudar pero con ese se las dato pongo. Y ahorita regresamos. Sí. Regresamos con esa pregunta. Y finalmente también, ¿cómo aplican los gastos médicos mayores y el seguro de vida? Ya que el proveedor, ya aquí acusó al proveedor, el proveedor timbra de manera global. Ahí me están viendo las láminas por adelantado. Yo creo que para efectos sobre todo de contribuciones locales, ese es un tema complejo. ¿Por qué? Porque algunas haciendas locales sí te piden que acumules a las bases por esos trabajadores de esa entidad los gastos médicos y vida. Si no lo tienes individualizado en tu póliza, cuánto cuesta cada trabajador y tienes trabajadores en múltiples zonas, obviamente... O sea, lo que procede es individualizar
estrictamente a cada persona Correcto. y determinar cuál es A nivel póliza, por la lo menos. cobertura y el costo por cada persona Correcto. del seguro de gastos médicos mayores. Que- Ese es un que- buen punto porque muchas empresas no creo que lo No, tengan no, ese detalle. pagan la póliza global. Es Global. más, yo creo que en todos los casos hay un tema de conciliación que tendría que hacerse porque hoy contrato a 500 personas o a 50, las que sean tu base, y esas 50 personas, pues hubo altas y bajas, Exacto, y esas usualmente las ajustas al final. exacto. ¿Cuántas fueron de más? ¿Cuántas fueron de menos? ¿Me debes o te debo, no? Como aseguradora. Ahí hay un tema de operación, porque eso me han platicado, que pues eso es parte de lo que sucede en un seguro de gastos médicos mayores, porque es un seguro colectivo, es un seguro de grupo, es un seguro Exacto. empresarial. Exacto. Entonces, todo ese tipo de situaciones, la compañía de seguros la va controlando y va determinando ya al término del año, de la anualidad, las diferencias. Pero habrá que tener en la operación esto mucho Habrá cuidado. que tenerlo en la mente, cómo haces los ajustes mensuales, trimestrales o anuales y acumularlos a la base en ese momento. Ok, perfecto. Pues seguimos con el tema de los puntos clave. Cuestionarios. Hay cuestionarios que tienen que incorporar Zoe, Ricardo, y ahí, pues bueno, ¿cuáles son los comentarios y puntos clave? Yo creo que son los propios, el propio control interno que tienes como utilizando el concepto que te hace el propio dictamen, ¿no? Te pregunta, como dice mi socia, contestación, afirmación binaria, sí o no. ¿Tienes esto? Sí. ¿Cuentas con registro REPSE? Sí. O no cumples, ¿no? Precisamente el objetivo de esto es que la autoridad vaya visualizando ¿Es tu blanco nivel o de negro? cumplimiento. Correcto. ¿Y qué pasa si en algunos casos sí, en algunos casos no? Ahí es binario. ¿Cumples Exacto. o no cumples? No puedes cumplir ¿Cumples al 100 parcialmente. o no? Exacto. O sea, parcial es no. O te Exacto. casas o te divorcias. Exacto. Ya estoy casado. No me quiero. Entonces la respuesta es sí. Sí. Que es parte de los Y no me anexos. divorcio. Bueno, y el tema de relación 69B. Ese es un tema que en general duele mucho en este informe porque te pide validar las listas negras. Oye, y te dice, ¿tienes actividades con proveedores que están en 69B? ¿Sí Sí o no. o no? Oye, pero es de 5 pesos, es la escarcha con la que decoramos y fue la escarcha que me facturó el de la papelerillita de aquí al lado. ¿Tienes actividades listados? Lo tienes que reportar. Es muy exagerado. drástico, sí, es muy drástico, porque yo pensaría que en las empresas, por lo regular, que estamos verificando esta situación, pues no tenemos estas operaciones, pero pues eventualmente puede surgir por Es ahí que eso no alguna- depende de ti, o sea, es No un depende de proveedor ti. que eventualmente sí puede estar listado por alguna causa. Ok, entonces esto nos lleva a estar validando constantemente nuestras operaciones con nuestros proveedores y estar verificando a través nuevamente de tecnología que no tengamos estas operaciones. Correcto. Que bueno, pues es prácticamente imposible el no tener alguna a la mejor. Por ahí, obviamente yo te diría que no debería ser el caso Correcto. y no deberíamos de tener este tipo de operaciones, pero eventualmente algún taxi, alguna situación en donde no tenemos ahí forma de comprobar, pues eso nos va a afectar. Te ponen ese margen de riesgo. Aquí Pues la opción... la opción sería proveedores plenamente identificados y conocidos. Así es. Júntate con gente buena. Tal cual, porque si no, los tienes que revelar. Claro, el caso exagerado que yo ponía, oye, vale tanto, yo creo que aquí sí vale la pena, aunque el espacio para notas es acotado, que sí refieras, oye, es un proveedor por un valor de tanto, ¿no? Para que vayas al tema de materialidad, Correcto. La ¿no? importancia relativa, ¿no? Sí. Y por eso aquí la importancia de que hoy en día para todas las materias, incluso para esto de seguridad social, tenemos que tener bien definidas las políticas de conocer a tu proveedor. Tener un expediente de él mismo, ¿no? Qué hace, cómo actúa y estarlo monitoreando constantemente. Es algo muy clave que hoy en día sucede, porque todo eso te impacta en los cuestionarios de atestiguamiento que te piden los informes. Oye, eso ya son incluso a temas de lavado de dinero, o sea, porque en el caso de prevención de lavado de dinero, tienes tú la obligación, como en las entidades financieras, estoy hablando de entidades financieras, Totalmente. de estar verificando
operaciones con fundadores, así como de sus clientes propiamente. Sí, hoy en día el tema de PLD se habla del lado del cliente, pero hoy en día con todo esto tienes Ya que tendríamos replicar que el verlo modelo al proveedor. Al proveedor, inclusive. Ajá, al proveedor. Y a Sí, tu para fondeador. validar que efectivamente no Totalmente. haya operaciones y eso un control interno nuevamente. Exactamente. Habría que evaluar la posibilidad de un webinar de control interno, porque si trae el control interno es indispensable. Hoy te juegan todo. Te Así juegan es. todo. Es la columna vertebral. Pues nos comprometemos De a dar hecho, un seminario de eso, ¿cómo ven? sin duda, De lo acuerdo. tomamos. Sin duda, hashtag Asesórate. Bueno, hablando de eso, recuerden que los martes a las 9 de la noche es nuestro programa Sin duda, hashtag Asesórate, en donde estamos comentando temas de interés y temas de negocio. Síganos en El Heraldo Radio 98.5 FM. Perdón por el comercial, pero nos Otra pusimos vez. de... Sí, No, muy bien. Y sabes, ahí déjame regresar nada más rapidísimo a un punto aquí. en relación con el REPSE, porque hablabas de lavado de dinero, avisos y demás, y se nos está olvidando que estás transfiriendo la información de tu personal a un tercero. Estás transaccionándolo con los avisos adecuados. Datos personales. Y aquí Correcto. pues es un tema de los abogados en materia legal corporativa o de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que son detallitos que no podemos dejar de cuidar. Correcto. Es indispensable vigilar por allí y bueno, pues sí tengan ese acercamiento con su abogado en materia legal corporativa. En este caso ahí nuestro socio Rodrigo Sánchez Olivares puede apoyarlos en esta materia. Pero bueno, Rodrigo, ya te estamos también ahí mencionando en este webinar que con independencia de que lo mencione o no, sí es indispensable que cuidemos el tema de datos personales de su personal. Hoy muchas empresas ese tipo de detalles no los están cuidando. Cuidémoslos. Vamos a ver el tema de las fechas claves del dictamen de Infonavit. Que aquí la pregunta es, ¿obligatorio o es opcional, voluntario? Es opcional en todos los casos. El Infonavit ha hecho mucho por subir a cámaras el dictamen obligatorio. No ha pasado, pero sí trae toda la intención. La única diferencia, y yo trataría dos, es uno, el dictamen vence 6 meses posteriores a la fecha de presentación del aviso. Esa fecha hay que tenerla cuidada, porque si presenté el aviso hoy que es 22, ¿sí? Hoy es 22, sí. Sí, 22. El 22 me vence el 22 de septiembre, no el 30. Entonces, ojo con esos lapsos. Y la otra, el trabajo adicional que se hace en materia de Infonavit, si ya pasamos por el tema de integración salarial, de REPSE y demás, en realidad es la revisión de los créditos, es decir, toda la gente que tiene un hipotecario contratado a través del Infonavit. Y aquí el vencimiento estoy viendo que es el 30 de octubre. Como tú bien apuntas, 6 meses después de haber presentado el aviso. Máximo. Pero más tarde, 30 de octubre. Correcto, máximo. Okay. 6 meses, sí. 30 de octubre. Sí. Ok. Si lo presentas 30 de abril, 30 de octubre. Y si es 30, no es que no hay 31 de abril, ¿verdad? No. Pero sí hay 31 de octubre. Por eso es que me surgió la duda, pero sería así. Entonces, 30 de octubre, fecha límite, y hay que presentarlo a través del portal de Infonavit. Y también aquí aplica ahí no hay portal, Sal. Ahí fíjate que el dictamen del Infonavit creo que es bastante complejo, que hoy te lo admita la autoridad, es muy quisquillosa hoy. Hoy si tu constancia de situación fiscal dice AV en lugar de avenida y tú le pones avenida, te lo van a rechazar. Entonces, sí, llegan al grado exagerado, tanto en aviso como en informe. Entonces, ojo, cuiden mucho y vean los datos vigentes. Y dos, prefieran que se presente de manera física. Yo sé que es complicado porque hay que ir a cada delegación de la autoridad donde está el domicilio fiscal a presentar el informe, pero de otra manera la alternativa electrónica es que envíes un correo a un buzón. Y ese buzón, por ejemplo, el año pasado recibió como 1,500 avisos de dictamen que te los rechazan un mes después. Entonces, el aviso hay que presentarlo en papel, Aviso y a la dictamen. antigüita, como en mis tiempos. Así es. Y el dictamen sí se puede presentar por el portal. En ambos casos, papel. Preferible. Sí. Esa es la recomendación de Zoe Gómez, experta en materia de seguridad social. Sí, porque lo otro Infonavit. es una casilla de buzón particular que pues depende de si me llegó o no me llegó y si lo leí o no lo leí. Perfecto. Bueno, hablando de contribuciones estatales, en términos generales, también muchas empresas están obligadas a presentar
los dictámenes referidos a contribuciones locales, contribuciones estatales. En la presentación se están indicando las diversas entidades que tienen este dictamen como obligatorio. Y platícanos, como Lolita Ayala, muchas palabras en pocas noticias, en torno al tema de los obligados al dictamen en materia de contribuciones estatales, Zoe. Hoy son 9 estados, los últimos 2, Yucatán y Zacatecas. Yucatán yo creo que va a haber diferimiento, por eso decía que en realidad son 8 para este año, porque no ha sacado reglas. Entonces ya traemos ongoing, vigente la obligación, pero no tenemos reglas. Entonces seguramente este año pasará como año sabático para la autoridad en Yucatán y será el siguiente año que entre completo el dictamen. Ya de hecho registros para los dictaminadores ya se pueden hacer desde el año pasado, pero no podemos todavía presentar informes, tanto avisos como informes, porque no hay reglas. Los demás estados ya lo traen más estable, de hecho los primeros 6 estados, bueno, 7 estados son ya añejos en este procedimiento. Estos 2 son nuevos, pero ojo, por ejemplo, Quintana Roo es de los estados más agresivos fiscalizando esto y fiscalizando temas REPSE. Y en otras materias también. Sí. Sí. Oye, en el caso de la Ciudad de México y en general, generalmente se dictamina impuestos sobre nóminas, agua, predial, rifas, sorteos, hospedaje, etcétera. Cuando menos en la Ciudad de México es así, ¿verdad? En la Ciudad de México es el único caso peculiar porque todas las contribuciones locales, estatales que tengas obligadas a dictaminar van en un solo informe. Entonces, oye, solo me quiero dictaminar nóminas, pero no agua, y estoy obligado, ese que lo dictamine alguien más, no se pueden disasociar. Esas van contenidas en un mismo informe. Ahora, algo que se presenta frecuentemente aquí es que tú tienes una oficina, en este caso, tu casa matriz, tu corporativo está quizás en alguna localidad, Ciudad de México o Estado de México o Quintana Roo o cualquier otra entidad, pero tienes también sucursales y ahí también tienes personal. ¿Qué sucede si ese personal no está ubicado en estas 9 entidades? No los dictaminas de manera obligatoria. ¿Qué te da la obligatoriedad? Son 3 factores. O básicamente 2, hablando de nómina. El número de personas que tengas, entre 150 y 200, dependiendo cada entidad federativa. Si tienes ese mínimo de personas, estás obligado. Ojo con el tema de las fusiones que se hicieron el año pasado, porque se juntaron grupos empresariales y pueden estar cayendo hoy en la obligación. Y 2, el número o la cantidad de ingresos que les pagues. En lo general, con 400,000 pesos de ingresos por mes pagados en esa entidad federativa, estás obligado a dictaminar. Oye, y algo también se presenta es gente que vive en el Estado de México y trabaja en la Ciudad de México. O empresas que también tienen oficinas en la Ciudad de México y Estado de México. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Dónde pago el impuesto? Si el trabajador viene del Estado de México a la Ciudad de México a trabajar, como el centro de trabajo es en la Ciudad de México, pagas en la Ciudad de México. Okay. Si tienes 2 establecimientos, deberías de estar dado de alta en los padrones de contribuyentes de ambos estados. Okay. Y pagar en ambos estados la parte proporcional. ¿Se ha presentado alguna situación en su experiencia, Ricardo, Zoe, en donde las autoridades en esta materia, ya sea de Ciudad de México o Estado de México, pues te cobren los 2? Es una ironía, pero sí. Mira, son 2 cosas las que creo que tenemos que tomar en cuenta ahí. Uno, el CFDI, la versión 4.0, que ya este año nos alcanza el destino. Que ya está. Sí, ya se acabó el periodo de convivencia prácticamente, entonces ya viene. Y yo creo que ya no va a haber otro diferimiento. Aquí, ¿a qué te lleva? Oye, Salvador, cuando era joven, lo dieron de alta en Quintana Roo porque pues, se fue a trabajar allá a uno de los resorts. Fue en Zacatlán. Ok, en Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Ahí, obviamente, tu domicilio fiscal está en aquel municipio. Nunca lo cambiaste. Oye, pero ¿qué haces trabajando en la Ciudad de México? ¿A poco vas y vienes diario? Son de los cuestionamientos que va a hacer la autoridad. Oye, ¿dónde está? O sea, ¿cómo es que alguien que vive en un punto distante
Oye, y ya sé que van a decir, pero hoy con el teletrabajo y todo esto, sí, son los elementos que van a tener que tamizar las empresas para dar respuesta a las autoridades. Tendríamos que ver caso por caso y determinar, y en su caso soportar, si yo no pagué en el Estado de México o en la Ciudad de México y hay esta controversia donde sí pagué, pero no en ambas localidades, tengo que soportar por qué sí pagué allá y no en otro estado. Esa es la parte fundamental. Y ahí jurídicamente entra el detalle del soporte. Sí, y fíjate que es curioso porque los códigos de cada estado, el de la Ciudad de México dice desde donde se pague la nómina y el de los estados dice donde se preste el servicio. Pues ahí entra la polémica. Y ahí, exacto. Bueno, desafortunadamente nos toman a nosotros, es mío, y andas así como... Y además no puedes compensar porque no es un impuesto federal. Bueno, y después, hablando de eso de compensación, tenemos el próximo viernes el webinar que va referido al tema de compensación. El IVA compensado no es pagado. Los invitamos a este webinar el próximo viernes a las 10 de la mañana. No se lo pierdan. Está muy interesante, sobre todo a la luz del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece este criterio que el IVA pagado a través de la figura de compensación pues no da derecho al acreditamiento del impuesto. El IVA compensado no es acreditable. Próximo viernes a las 10 de la mañana, aquí en Garrido Licona, webinar especial. No se lo pierdan, los invito a que nos sigan. Y bueno, regresando a nuestra materia, perdón, en este caso, pues los aspectos controversiales en términos generales de estos impuestos, que ya comentaste varios de ellos hoy. Los hemos venido pasando justamente y fue una de las preguntas. Oye, el seguro de vida y gastos médicos, ¿cómo lo integro? Deberían de darte las pólizas individualizadas, la parte de las indemnizaciones constitucionales, que las etiquetes adecuadamente para que la autoridad del trabajo lo pueda tomar adecuadamente. Hablamos también de la alimentación y la despensa por ser los elementos más caros que pueden jugarnos en contra si lo estamos tratando inadecuadamente. La definición de oneroso es expresa. Oye, me quedé abajo 5 centavos, no cumples. O sea, lo oneroso dice 20% de la UMA. Si no cumples y la UMA dice que eran 14.57 y tú redondeaste a 14, te quedaste abajo. Ok. Perfecto. Bueno, pues estamos ya casi al cierre en este caso, de nuestro evento webinar en materia de seguridad social e Infonavit. Aquí están en la presentación las fechas relacionadas con los vencimientos de cada uno de estos dictámenes para cada una de las localidades que ya comentabas. Les comento que este material de la presentación de este webinar lo podrán encontrar en nuestra página web en garridolicona.com. Y desde luego pueden contactar a Zoe Gómez y o a Ricardo Lechuga, quienes con todo gusto podrán proporcionarles todo este material y desde luego resolver cualquier punto o comentario que ustedes requieran en relación con su operación. Recomendación final, Zoe Gómez, socia directora de GL Working, GLW, y desde luego experta y asesora en materia de capital humano, seguridad social e Infonavit. Y otros. Y anexas. Gracias, Sal. Recomendación final, creo que es importante hacer una revisión de qué estamos haciendo y con quién lo estamos haciendo. El relacionamiento hoy con el servicio especializado adecuado es importante y toda la documentación que acompaña, así como la correcta determinación del salario. Yo sé que hoy el tema de las vacaciones dignas impactó al bolsillo de los empresarios y hace más cara la contratación, sí, sin duda, pero es más caro no cumplir o cumplir incorrectamente, porque hoy inclusive la autoridad fiscal hay temas que ha elevado al grado personal, es decir, penas corporales, cárcel, en algunos casos de incumplimiento, sobre todo elusión a la base, eso está muy penado, lo van a perseguir profundamente y creo que más allá de pagar una multa, por cuantiosa que sea, cuando te tocan en tu persona, cambia la percepción de riesgo. Entonces, cumplamos y cumplamos bien. Ok, Zoe Gómez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Sal, un gusto estar aquí. Bueno, Ricardo Lechuga,
recomendación final, reflexión. Claro, el asunto interesante es que hoy en día yo recomendaría que los informes de atestiguamiento o los dictámenes, sobre todo este de IMSS y todos, ya no los consideremos como un gasto. Yo creo que si los manejamos de forma correcta son inversión. Que nos sean útiles, los tenemos en cuenta para mitigar los riesgos, sepamos las observaciones, corrijamos lo que tenemos mal. Creo que la prevención nos va a dar esto. O sea, los dictámenes tenemos que tomarlos muy en serio. Tenemos que anticipar riesgos con las revisiones en línea que mi socia comentó Salvador. Y precisamente nos va a evitar a que nuestros informes hagan mejor. Y realmente consideremos perfectamente el trabajo del auditor. Tenemos que empezarlo a valorar. Tenemos que empezar a valorar ese esfuerzo, las observaciones, que no simplemente sea algo que un tema de cumplimiento, un tema de mandar un informe. Hoy en día, precisamente, las autoridades con todas estas nuevas obligaciones de CFDIs, dictamen fiscal, lo que tratan realmente es que el auditor tenga su función, que sea realmente un brazo derecho de la autoridad y también hacia el contribuyente que seamos los asesores que permitamos y evitemos que ustedes caigan en un riesgo. Esa es mi reflexión final, que prevengamos, que tomemos en serio los informes y que trabajemos en remediar todas las observaciones. Pues muchas gracias, Ricardo, también. Para concluir, yo diría que el dictamen en materia de seguridad social e Infonavit es una obligación, pero no lo veamos así, no lo veamos como una obligación. Veámoslo como una herramienta de prevención y, en consecuencia, también de optimización. Ese sería el mensaje. No solamente verlo como un tema de fiscalización, sino por el contrario, verlo como un tema de optimización. Pues ya para cerrar este evento, nuevamente les damos nuestros datos. Zoe Gómez, socia directora de GL Working y asesoría en Capital Humano. Ricardo Lechuga, socio de GL Auditoría. Y un servidor, Salvador Garrido, estamos a su disposición para aclarar cualquier punto que ustedes deseen plantear directamente en nuestros correos o en la página web garridolicona.com. Y pues también me gustaría reiterarles nuestra invitación el próximo viernes 24 de marzo para que ustedes asistan a este webinar especial. El IVA compensado no es acreditable. La recaudación por encima de la ley es un evento interesante, importante. Sobre todo, tomen en cuenta que esta resolución de la Corte va a tener un impacto fuerte, es probable, en sus finanzas, en sus empresas. No se lo pierdan. También les comento que estaremos la próxima semana, el 29 de marzo, en el IMEF, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, presentándonos con un tema interesante en la sesión comida de este instituto, el próximo 29 de marzo en el Club de Industriales. El tema a desarrollar es el Plan Maestro de Fiscalización. Si ustedes están agremiados al IMEF, les sugiero que asistan. Es un tema interesante, importante, que también puede tener impacto en sus empresas. Y desde luego, nuestro programa de radio, sin duda, #asesórate, está por el Heraldo Radio 98.5 FM y desde luego en la aplicación El Heraldo Radio, así como en nuestra página web y redes sociales de garridolicona.com. Y sin duda, pues sin más por el momento, agradezco muchísimo su atención, su paciencia. Nos extendimos un poquito más allá y les enviamos un abrazo y pásenla muy bien en esta bonita mañana como iniciamos este webinar. Hasta la próxima.